El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Durante estos días hemos estado leyendo la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy quisiera resaltar 3 palabras importantísimas que hemos escuchado en esta primera lectura. La primera es la palabra servidor, la segunda es la palabra administrador y la tercera es la palabra juzgar o juicio. Hace años, cuando yo me encontraba como seminarista en Roma, tuve la oportunidad de visitar una parroquia en el sur de Italia. Y los sacerdotes que vivían allí vivían en la espiritualidad del movimiento focolar, que es un movimiento fundado por Chiara Lubich, ya una señora fallecida, pero que en la iglesia ha hecho mucho bien porque es un movimiento de comunión. Y estos sacerdotes vivían en una misma parroquia y me llamó la atención de que el vicario, que era un poco más mayor que el otro, era ciego y cocinaba y se encargaba de los oficios de la casa parroquial, además, por supuesto, de los oficios parroquiales, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue su testimonio, porque él, siendo un sacerdote muy joven, viajó a Lourdes junto con unos parroquianos. Y él dice: todo mundo va a Lourdes pidiendo ser sanado y muchos obtienen sanación. Yo fui a Lourdes con vista, y cuando regresé de Lourdes me comencé a sentir mal y después eventualmente quedé ciego. Y él decía: es increíble, ¿no? Muchos van a Lourdes, buscan sanación, yo regreso y me enfermo. Él dijo que fue muy difícil porque era un sacerdote joven para ese tiempo, pero que Dios le enseñó tanto por medio de su ceguera. Y lo decía en tono, pues, de alegría y hasta cierto punto chistoso. Y decía: fíjate, ahora soy vicario de la parroquia San José Obrero. El Señor me ha enseñado que Él es el que trabaja y yo solamente le ayudo un poco. Eso es ser servidor. Cuando nosotros comprendemos que la obra en sí es de Dios, no es nuestra. Cuando nosotros estamos con los pies sobre la tierra y comprendemos que, si bien es cierto, el Señor nos pide colaborar en la construcción del reino, nosotros somos simplemente siervos inútiles que hacemos lo que debemos hacer. Si nosotros tenemos esto bien claro, no vamos a querer ocupar nunca el lugar de Dios. Pero si dejamos entonces que la soberbia, que el orgullo, que la vanidad tome pues nuestro corazón, vamos a terminar creyéndonos que somos como dioses. Y recordemos claramente que ese fue el primer pecado de Adán y Eva: el orgullo, la soberbia. Serán como dioses, decía pues el tentador, la serpiente. Así que pidamos al Señor que nos dé la gracia de considerarnos siempre servidores.
instrumentos. Además de eso, la palabra administrador. Y la palabra administrador es de gran importancia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros creemos que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de las cosas que poseemos. Incluso hay personas que se casan y piensan que su esposo o su esposa les pertenece. Realmente no es así. El matrimonio es una alianza en el cual la persona dice: yo me ofrezco a ti, yo me entrego a ti. No es una cuestión de que alguien firma y dice: ahora esta mujer o este hombre me pertenece. Si vamos con esa idea, pues está muy equivocado. Administrador es alguien que se reconoce pues como servidor de alguien que tiene más importancia que él y sabe que como administrador tiene que rendirle cuentas a esa persona. Y nuestra vida realmente, que no es nuestra, es de Dios, nosotros debemos vivirla de la mejor manera, porque llegado el momento en el cual Dios nos llame a su presencia, nos pedirá cuenta de cómo la hemos vivido. Y yo siempre suelo utilizar una frase que tiene unas palabras repetidas, y es: una vida bien vivida vale la pena vivirla. Una vida bien vivida vale la pena vivirla. Pero una vida bien vivida solamente es capaz de vivirse con Cristo, dejando que Dios sea pues el fundamento de nuestra vida. Así que, queridos hermanos y hermanas, no caigamos tampoco en el error de considerarnos dueños de. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Él nos ha consagrado como pueblo de su propiedad gracias al bautismo, pero nunca olvidemos de que debemos ser responsables en la vivencia de nuestra vida y en la manera de cómo utilizamos todo lo que tenemos a nuestra disposición, porque Dios nos pedirá cuenta de eso. Sobre todo, no seamos indiferentes en el uso de los bienes que tenemos, especialmente la comida. Para nadie es un secreto que en este país se tira tanta comida. Seamos conscientes que hay personas en el mundo entero que tal vez quisieran tener un poquito de lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser también susceptibles ante esta necesidad de muchos hermanos en el mundo. Seamos buenos administradores. De esa manera también glorificaremos a Dios. Y por último, la palabra juzgar. El Señor nos dice: por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. Palabras de San Pablo, que Dios inspira en él. ¿Y para cuántos de nosotros es fácil muchas veces emitir juicios temerarios, sin tener ningún tipo de prueba, solamente porque nos imaginamos que? Y esto nos hace mucho mal, porque cuando estamos juzgando de manera injusta al prójimo, estamos juzgando al mismo Cristo. Fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención el pasaje de la mujer que iba a ser apedreada. No es el pasaje de la misa de hoy, ¿verdad? Pero se combina muy bien con esto que estoy hablando sobre el juicio. Esta mujer iba a ser apedreada porque así lo decía la ley de Moisés, ella era una adúltera. Y Jesús, cuando es cuestionado, cuando le preguntan sobre está bien o no, y Jesús dice esas palabras tan conocidas por todos: el que no tenga pecado que lance la primera piedra, y ellos se van. Jesús mira a la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Y ella dice: Señor, no están, se han ido. ¿Y cuáles son las palabras posteriores de Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Si Jesús, que es el que puede emitir un juicio sobre ella, no lo hace, ¿por qué nosotros muchas veces lo hacemos de una manera tan indiscriminada, dañando así la imagen y la dignidad del prójimo? Es algo que debemos reflexionar. Jesús no estaba justificando el pecado de la mujer. Fíjense que les dice: vete y no peques más. Está haciendo ver lo que ella hizo está mal, pero está compartiendo con ella la misericordia. Y estamos todavía en el año de la misericordia, gracias a Dios. Dios nos invita a ser, pues, misericordiosos como Él es misericordioso.
Y por último, mencionar algo muy breve sobre el ayuno. El ayuno es una de las prácticas cuaresmales por excelencia, pero no solamente lo debemos hacer en Cuaresma. Muchas personas nada más piensan en ayuno durante ese tiempo fuerte de la iglesia y durante el resto del año, pues no hay ayuno. No, el ayuno se puede llevar a cabo cada día de nuestra vida si lo deseamos, al igual que la abstinencia, ¿verdad? Pero algo muy importante es entender que, claro, por supuesto, hay personas que tienen condiciones de salud diferentes unas de otras y tal vez hay personas que no pueden hacer un ayuno como tal desde el punto de vista de comida, pero no solamente se ayuna de comida, se puede ayunar también de la crítica, se puede ayudar también de malgastar el tiempo en cosas que no tienen tanta importancia, en la televisión, por ejemplo, y tantas otras cosas. El ayuno lo que quiere es demostrar primero un amor por Dios profundo, pero luego también un deseo de controlar nuestros impulsos, de nuestras pasiones, que muchas veces nos llevan por un camino que Dios no quiere. Y por eso cuando yo ofrezco el ayuno, entonces estoy diciendo, Señor, yo estoy tratando de controlar pues mi viejo yo para dejar que tú reines en mí y de esa manera yo pueda santificarme como tú lo deseas. Así que pidámosle al Señor entonces que nos dé la gracia de ayunar frecuentemente, de cualquier forma, de cualquier manera, sobre todo pidiéndole al Señor que derrame gracias espirituales sobre tantas personas que en el mundo se encuentran en situaciones más difíciles que nosotros. Sabemos que el Señor escucha nuestra súplica, especialmente cuando es una súplica que va dirigida al bien del prójimo y a su gloria. Pidamos pues al Señor, escuche estas nuestras peticiones y nos conceda la gracia de ser siempre sal de la tierra y luz del mundo. Así sea.